ser tan perfeccionista no es bueno, me dice, Señor, no es bueno. Dice, eso es síntoma de inseguridad. Entonces yo, bueno, me quedé pensando si realmente ya me hizo dudar en ese momento, ¿no? Bueno, quizás si soy insegura. Pero llegó, bueno, nosotros leemos la palabra y un día le digo a ella, ¿sabes que vos me decís así? Pero la Biblia dice, le digo, no, que nosotros tenemos que perfeccionarnos a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, le digo yo, vos tenés tu punto de vista, pero yo creo que voy a seguir tratando de mejorar. Entonces ella se quedó mirando y eso es lo lindo de este tiempo, ¿no? Que conversamos mucho y conversamos mucho de la palabra de Dios. Y en esto de los cumpleaños hemos aprendido mucho a conocernos. Y esta semana que pasó fue mi cumpleaños y ellos me prepararon algo especial, ¿no? Y de eso quería dar gracias a Dios, ¿no? Y quería leer el Salmo 139, el versículo 1 y 2 dice, la primera parte dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, ¿no? Dice acá, oh Señor, tú me conoces, tú me has examinado y has conocido desde lejos mis pensamientos. Yo primeramente le doy gracias a Dios porque Él me conoce y las usa a ustedes, ¿no? Para alegrarme, para sorprenderme, ¿no? Y bueno, eso dio pie a que pudiéramos conversar como siempre, como muchas conversaciones este año, y ellas dicen varias veces todo este año que en nuestras reuniones de cumpleaños ellas no necesitan ir al psicólogo porque ellas pasan por sanidad, estamos siendo sanadas, dicen así, porque pueden hablar y una de ellas, la que es la señora del buffet, también es cristiana, entonces entre las dos nosotros le hablamos de la palabra de Dios, oramos también, ha habido ocasiones que hemos orado, nos escuchamos y nos aconsejamos con la palabra de Dios. Y eso ellas lo reconocían y decían así, ¿no? Que ellas pasan por procesos de sanidad con nosotras, entre nosotras en las reuniones. Y doy gracias a Dios por eso, porque el trabajo este lugar particularmente es un lugar de refrigerio para mí. Lo hago con mucho gusto, es una gran bendición. Bien, ahora vamos a compartir. Estaba orando al Señor y preparé un escrito que quiero leerles, que habla de una nación, ¿sí? Una nación que es pequeña, dice, la nación que se sostuvo por la mano de Dios. Hay una historia que los expertos aún no pueden explicar, una historia tan improbable que debería haber terminado en tragedia. Vamos a conocerla. Hace no tanto tiempo, una nación recién nacida, más pequeña que muchas de nuestras provincias argentinas, ¿no? Yo buscaba y relacionaba, esta nación tiene la capacidad o la dimensión de su territorio como la provincia de Tucumán. Nosotros podríamos contener a este país 7 veces. La provincia de Salta podría contenerla 7 veces. Es un pueblo muy pequeño. Un día amaneció rodeada. 5 países más grandes, más ricos y mejor armados marchaban hacia ella con una sola intención: destruirla antes que cumpliese su primera semana de vida. Los expertos internacionales dijeron, no tiene ninguna posibilidad, y realmente no la tenía. No tenían aviones, no tenían tanques, no tenían armamento moderno,
Lo único que tenían era chatarra, máquinas viejas, vehículos civiles y una urgencia desesperada por sobrevivir. Y ahí comienza lo increíble. Con resto de metal y partes de autos, empezaron a construir sus propios blindados caseros. Soldaban placas a mano, reforzaban puertas con hierro reciclado, convertían camiones de reparto en tanques improvisados, convertían autobuses en transporte militar. Mientras el mundo los veía como débiles, ellos se estaban equipando, ¿no? Le traje unas láminas para mostrarles cómo se equiparon. Dice que se equiparon, reciclaron, ¿no? Reciclaron autobuses, reciclaron camiones. Dice que fundían metal, juntaban chatarra de todos lados, lo fundían y armaban placas. Dice que esas placas eran de hierro y hacían como 2 paredes de hierro y al medio las rellenaban con madera. Y de esa manera armaban las piezas y blindaban distintos tipos de vehículos, ¿sí? Dice que estos transportes o estos refuerzos que tenían no les servía para demasiado, les servía para proteger a la gente. Los autobuses dice que les servían para copiar alimentos, para poder tenerlos y poder distribuirlos cuando los soldados lo necesiten, cuando lo necesite la población, ¿sí? Ellos, frente a tanta lucha que tenían alrededor, ellos se estaban equipando de esa manera. Dice, pero eso no fue lo sorprendente. Crearon el primer sistema de vigilancia continua de su historia. Puestos de observación en colinas, radios encendidas las 24 horas, redes de aviso rápido, tenían guardias en los caminos, patrullaban durante toda la noche. Cada ciudadano se convertía en un soldado centinela, cada taller en una fábrica improvisada. No tenían tecnología, tenían determinación. Y cuando sus enemigos atacaron, ocurrió lo inexplicable. Los tanques caseros resistieron. La vigilancia anticipó movimientos. La disciplina apagó el miedo. La unidad derribó la lógica. Contra todas las probabilidades, ganaron. Los analistas militares aún lo estudian. Los estadistas dicen que era imposible. La historia dice que fue un milagro de preparación, unidad y equipamiento, porque descubrieron algo poderoso. El enemigo no teme a quien es más grande, sino a quien está preparado. Amén. ¿Ustedes saben de qué país estamos hablando? ¿Alguien se anima a decir de qué país es la historia? Es una historia real, ¿no? Es un testimonio real el que leí. ¿Qué país será? Israel. Muy bien, hermana. Israel. En el año 48, cuando la ONU le entrega parte, ¿sí?, lo que hoy es Palestina e Israel, parte ese territorio y les entrega, casi después de 2000 años que estuvieron dispersos, los estados de alrededor, 5 países alrededor, Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano, se organizaron para atacarlos simultáneamente. Y ellos resistieron, cuando recién se habían proclamado como Estado. Y luego, la historia que les cuento es la historia de años más adelante, la Guerra de los 6 días, cuando ya no son 5 los países, sino son 10 países de alrededor que se unen para atacarlo, ¿no? Y para ese tiempo es que ellos se preparan de la forma que estuvimos leyendo, ¿no? Desde el primer momento se equiparon y se prepararon. Y esta historia que
que les leí es para que nosotros podamos analizar, podamos reflexionar, ¿no? de nosotros como iglesia. ¿Sufrimos adversidades? Sí, ¿verdad? ¿Pasamos momentos difíciles? Sí. ¿Pasamos enfermedad? Sí. A veces nos ha tocado vivir situaciones en las cuales parecía que no lo podíamos soportar. Me pasó a mí de querer uno tirarse al piso y pensar que no hay una salida, no hay una solución. Pero esta nación nos da una enseñanza de que no hay que pensar en lo grande de los problemas, sino en qué tenemos que pensar. En el Dios que nosotros tenemos, en estar preparados, estar equipados, ¿sí? Estar equipados, estar preparados, prever, ¿sí? Trabajar. Nosotros, la historia y el testimonio de ellos es un testimonio de trabajo, de organización, de esfuerzo, de logística, de determinación, ¿no? Este tiempo venimos hablando y aprendiendo que nosotros somos una iglesia de obreros, una iglesia de siervos, donde todos trabajamos, donde es necesario que las fuerzas de cada uno sean puestas a disposición del servicio. Amén. Que estemos alertas las 24 horas, como hacía este ejército, las 24 horas, que haya centinelas que estén alerta, que estén adelantando cuando el enemigo se acerca, ¿no? Y esto es lo que en este tiempo estamos desafiados, ¿sí? No somos fuertes por nosotros mismos, sino que somos fuertes porque como hijos de Dios estamos equipados, ¿amén? Estamos equipados. En Isaías 11:2 habla de Jesús, ¿no? Es una de las profecías que habla de Jesús. Habla y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ese es el equipamiento que tiene la iglesia, ¿sí? Esas manifestaciones del espíritu, ¿sí? Nosotros, así como la iglesia, nosotros en nuestra vida personal también tenemos que estar equipados. También tenemos que ir enseñando a los niños, nosotros los padres en la casa, los maestros en la escuela bíblica, ¿sí? Irlos equipando, irlos preparando para la vida, para que ellos sepan afrontar las distintas situaciones que ellos puedan vivir, ¿sí? Que ellos que nosotros, la familia, los padres, podamos tener la autoridad. Cuando tengo problemas difíciles en casa, lo que le pido al Señor y le digo, Señor, quisiera tener el poder, esa autoridad poderosa para yo hablarle a mis hijos y que ellos me obedezcan, ¿no? ¿Cuántos quisieran ese poder? Todos, ¿no? Si fuera así, no habría problemas, ¿verdad? No habría problemas en los colegios. Si les contara los problemas que estamos teniendo en el colegio, ¿no? Chicos de adolescentes que llevan alcohol, llevan vodka al colegio, que se golpean, las chicas que se pelean delante de los profesores, en horas libres, que filman, suben a las redes, y cosas que se atreven a hacer, a desafiar la autoridad que tienen, lo desafían en la casa, desafían en el colegio. ¿Sí? Vivimos un tiempo donde tener el poder de la autoridad es realmente valioso para este tiempo, para la vida cotidiana y para nosotros como iglesia, ¿no? Para cuando se sale a evangelizar, a predicar, cuando hay manifestaciones, ¿no? Cuando los espíritus se resisten, poder tener ese poder y la autoridad para hacer callar y hacer detener las fuerzas del enemigo, ¿no? Y yo, ¿cuántas veces le oraba al Señor? Y creo que todos los que somos padres oramos por esto, ¿no? Señor, que mi hijo, cuando yo le hable, me obedezca, que calle, escuche.
A veces los chicos están callados, pero no escuchan, ¿no? En ese momento están rebeldes y no escuchan. Aún siendo niños, hay niños que desafían la autoridad de sus padres, ¿no? Y nos enfrentamos a un tiempo donde estas cosas no pasaban antes. Es un tiempo nuevo, influenciado por todo lo que hoy se vive, ¿no? Por toda la tecnología, ¿sí? Por todas las nuevas ideologías, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del cuerpo, de que uno puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces los chicos desafían. Yo, que trabajo en un Vespa, no pedimos uniformes, pedimos buena presentación. Y es una lucha hoy la buena presentación en los jóvenes más de 18 años. Las chicas, por ejemplo, un día le digo a una alumna, ¿cómo te venís así? Solamente te pusiste un pañuelo acá. Dice, no me puse un pañuelo, es un top, me dice así. Un top. Le digo, es un pañuelo. Dice, claro, es un top. Pero sinceramente era un pañuelo atado, ¿no? Y yo casi no voy al centro, porque bueno, ustedes vieron tanta gente que hay en el centro, trato de hacer mis compras alrededor de mi casa y he visto un montón en el centro. Pero el otro día anduve por el centro y vi mujeres de más de 30 años como mis alumnas del Vespa, con todo. Lo que para las mujeres, es un corpiño, hoy es una vestimenta para los jóvenes y para las jóvenes adultas de 30 años, ¿no? Entonces, hoy tener la autoridad de Dios es tan importante, poder tener el poder de Dios es tan importante. Dice en Génesis 1:28, vamos a leer Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor acá cuando nos dice señorear, sojuzgar, ¿sí? Son palabras que son sinónimos de tener autoridad, ¿sí? Y la autoridad, según el hebreo, autoridad significa, o digamos, dominar significa ejercer, administrar como hijos, administrar como representantes, ser embajadores, ¿sí? Un embajador representa a un país. Nosotros representamos a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Y el Señor a nosotros nos ha dado la autoridad. Luego en Génesis nosotros leemos que el hombre peca, ¿no? Cae, por su desobediencia cae, y el hombre lo que pierde es la autoridad. Ese poder que le permitía ordenar, que le permitía administrar, que le permitía sojuzgar, lo pierde, ¿sí? Entonces hoy tenemos la naturaleza del hombre caída, una humanidad caída. Amén. Qué triste, ¿verdad? Que nos pase estas cosas. Su palabra dice que nosotros, sus hijos, somos de Dios, pero que a Satanás le fue dado el dominio de toda la tierra. Entonces, hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, somos los que hoy tenemos la autoridad. Pero después toda esta tierra le pertenece a Satanás, porque por eso es que hoy nosotros vemos la maldad que crece y que crece. Y somos nosotros, el puñado de hijos de Dios, que tenemos autoridad, ¿sí? Y si nosotros como hijos de Dios no sabemos ejercer nuestra autoridad, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas y tenemos que aprender. Le voy a invitar que podamos buscar en Gálatas en el capítulo 3, el versículo 29. Y vosotros sois de Cristo,
Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según su promesa. El 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En el 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Y nosotros acá nos tenemos que analizar, a ver, ¿puede nuestro niño, nuestro hijo niño, puede tener la autoridad de mandarnos a nosotros? No, pero sin embargo, se atreve, ¿no? Se atreve a desafiarnos. Es más, cuando son pequeñitos, me decía una vez mi yerno, ¿no? Porque tienen su niña que la miman demasiado, y dice que cuando la sacan al centro, cuando era más pequeñita, dice, me tienen los aplausos limpios, dice, no, cachetada para acá, cachetada para allá. Pequeñita, bebé, ¿no? Y eso pasa. Entonces, por eso acá la palabra dice, cuando sos niño, no diferís mucho de un esclavo. Un esclavo está bajo la autoridad de su amo. Cuando somos niños, somos como un esclavo. Pero aún siendo niños, somos herederos. Y somos hijos. Nosotros somos hijos, nosotros somos representantes del reino, nosotros somos embajadores de la palabra de Dios. El tema era cómo nosotros ejercemos esa autoridad que Dios nos ha dado. Y para ello nosotros necesitamos pasar de niños a adultos, ¿verdad? Tenemos que madurar, tenemos que aprender día a día. Yo le decía al Señor en este tiempo, Señor, a veces cuando oro, ya no quiero sentir que es como un monólogo, que parece que yo oro, agradezco, pido y vuelvo a pedir y hablo. Y yo quisiera tener una conversación que yo pueda escucharlo, ¿no? Que me pueda decir, anda, hace esto, aquello, más o menos que me dé todas las instrucciones de todos los días para yo no equivocarme. Quisiera poder hablar de ese modo para que él me dirija paso a paso y yo no me equivoque. Y después meditaba y después que leo la palabra y el Espíritu Santo empieza a ayudarnos a discernir la palabra, me arrepentí, ¿no? Y le dije, Señor, perdóname, porque tengo el gran privilegio de leer tu palabra, que tu Espíritu Santo me ayude a comprenderla, me ayude a entenderla, que tu Espíritu Santo me consuele, me guíe, que me corrija, ¿sí? No necesito escuchar audiblemente tu voz, sino que necesito agarrar la palabra y esperar en ti, ¿no? Y voy aprendiendo y vamos aprendiendo que podemos crecer, podemos ir madurando espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya hablamos y aconsejamos, ya no lo hacemos con nuestro parecer, sino que lo hacemos con la palabra de Dios que mora en nosotros, ¿no? Y cuando es necesario, cuando lo necesitamos, el Espíritu Santo nos trae a memoria, nos recuerda sus promesas, ¿no? Y entonces nosotros cuando estamos cayendo decimos, claro, en la debilidad somos fuertes. No antes, porque ¿cómo vamos a probar la fuerza si no tenemos dificultades, ¿no? Si no nos sentimos débiles, si no nos sentimos vulnerables. Entonces yo aprendí a decirle al Señor, estoy vulnerable. Estoy hoy que no sé, creo que si salgo a la calle me pasa un vehículo por encima. Estoy vulnerable. Pero aprendí que es un estado que me lleva a depender de Dios, ¿no? Y que no lo podemos evitar,
Ninguna persona puede decir yo no soy vulnerable. Siempre algo, alguna situación nos pone vulnerable, ¿no? Nos hace sentir débiles. Pero allí es donde puede actuar el Señor con sus fuerzas. Amén. Entonces nosotros en este tiempo tenemos y estamos desafiados, ¿no? por la visión de nuestra iglesia a poder ejercer la autoridad, tener el poder de la autoridad, y la tenemos que ejercer cotidianamente en todas las situaciones, ¿sí? Ser muy conscientes de que Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad. Entonces, si tenemos que resolver una situación, el Señor, en ese momento, antes de abrir nuestra boca, Señor, tú me has dado autoridad. Tú me has dado autoridad, me has dado el poder de tu Espíritu Santo, y pon palabra poderosa en mis labios. Pon una palabra firme en mis labios y una dirección correcta en mis labios. Y recién salir a solucionar, a hablar, a resolver lo que tengamos que resolver con la autoridad de Dios. Y no olvidar que como hijos nosotros tenemos autoridad, ¿sí? La autoridad que no es por nuestro mérito, es porque Dios nos ha delegado autoridad. Nosotros lo que tenemos que hacer es crecer espiritualmente, aprender su palabra, ¿sí? Obedecerla, ¿sí? Nos vamos a equivocar, por supuesto. Muchas veces nos vamos a equivocar, pero con cada equivocación nosotros podemos aprender. Y vamos a tratar de no equivocarnos tanto, porque con cada equivocación lo que sufrimos somos nosotros las consecuencias, ¿no? Porque no los podemos evitar las consecuencias de nuestros errores. Si ya erramos, las consecuencias van a estar. Aprenderemos, pero golpeados. Entonces mejor tratar de ser obediente para que Dios nos fortalezca cada día. ¿Sí? En Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad dice que la recibió del Padre y Jesús se las dio a sus discípulos. Pero nosotros sabemos luego en Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús vino para reforzar nuestra autoridad, para que nuestra autoridad sea poderosa. Entonces es el tiempo en el cual nosotros tenemos que actuar con una autoridad de poder en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, aquí como iglesia, saber que nosotros tenemos autoridad sobre todas las fuerzas del maligno. Amén. Y que las fuerzas del enemigo se tienen que sujetar bajo la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Cuando hablamos de estar equipados, ¿sí? Quisiera puntualizar eso. Estar equipado con autoridad, con poder, con humildad y en unidad. ¿Sí? Esas reflexiones quisiera que hagamos. El Espíritu Santo nos da poder, pero ese poder no es para envanecernos, no es para enorgullecernos, no es para ser abusivo con otros, ¿sí? No es para desprestigiar al otro, para herir a otro, porque yo tengo autoridad, ¿sí? La autoridad tiene que ser humilde, ¿sí? Ejercerla con humildad. Por eso en Isaías nos habla de que la autoridad está acompañada de otras manifestaciones. Entonces yo voy a tener una autoridad humilde cuando yo conozca la palabra, ¿sí? Cuando yo sepa que Dios dice
que Él resiste a los soberbios y enaltece a los humildes. Entonces yo voy a aprender, ¿sí? Que mi autoridad debemos saber que está siendo delegada por Dios. Amén. Es una autoridad delegada por Dios. El poder de la iglesia, ¿para qué es? ¿Para qué Dios le ha dado poder a la iglesia? ¿Para qué le habrá dado poder a la iglesia? ¿Cuál es nuestra función principal? Para liberar a los cautivos. Eso es servicio, ¿sí? El poder es para servir, ¿sí? El poder dice que, vamos a leer en 2 de Timoteo 1:7. Si alguien lo encontró, le pido por favor que lo pueda leer. Bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice allí, ¿no? De amor y de dominio propio, ¿sí? La autoridad que nosotros tengamos, no la ejerzamos con ira, con enojo, ¿sí? Que podamos dominar nuestras emociones y podamos ejercerla con amor y con dominio propio. Amén. Dice que Dios confía su poder a los humildes de corazón. Vamos a leer Santiago 4:6. Santiago 4:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 4:6. Santiago 4:6. Perdón. Sí, estoy leyendo 1 de Pedro 5:6. Perdón. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Amén. En Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces acá nos enseña a ser humildes y nos dice, y nos pone el ejemplo de Jesús. Y Jesús dice, aprended de mí. Él que es hijo de Dios, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, el poder de Dios está confiado a los humildes, porque si no lo ejercemos con humildad, dice que Él resiste al soberbio. Amén. Él resiste al soberbio. Dice que el que es humilde será exaltado. ¿Cómo es eso de que el que es humilde será exaltado? ¿Podemos ser orgullosos? No, tenemos que trabajar sobre esa característica que a veces podemos tener.
¿Tenemos que sentirnos autosuficientes? No. ¿Tenemos que ser manipuladores? ¿Manipular las situaciones? No. Pero Él sí respalda al que es manso de corazón, ¿sí? Al que depende de Dios y al que obedece la palabra de Dios y muestra humildad. En Mateo 11:29, ¿qué dice Mateo 11:29? Amén. Lo volvemos a leer, ya lo leímos. ¿Sí? Sed mansos y humildes de corazón. Amén. El poder de Dios está otorgado a los humildes, ¿sí? Aquellos que ejercen la autoridad, reconociendo que no es mi autoridad, no es lo que yo soy, es lo que Dios ha puesto en mí. Amén. Es la autoridad que Dios ha delegado en mí. ¿Sí? Una cosa que nosotros como iglesia somos un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros ocupamos un lugar en el cuerpo. Algunos somos mano, brazo, y cada uno de los miembros obedece a la cabeza, ¿sí? Que son nuestros pastores y así los líderes que hay, ¿sí? Y ellos a su vez a Dios, ¿sí? Ese es el orden y esa es la jerarquía dentro de la iglesia. Y si nosotros respetamos ese orden y esa jerarquía de autoridad, nosotros vamos a ser fuertes. ¿Por qué? Porque va a haber una cabeza que va a dirigir, y va a dirigir, y va a ordenar, y va a guiar, y vamos a hacer un trabajo coordinado, cada uno desde el lugar donde se encuentra, ¿sí? Los que están en medio de la niñez, los que están trabajando en juveniles, los que están con los jóvenes, las líderes con las mujeres, el equipo de evangelismo, el equipo de intercesión, el equipo de misiones, ¿no? Nuestra pastora misionera, cada uno haciendo lo que en el cuerpo tiene facultad para hacer. Amén. Y nuestros pastores quienes nos van a ir dirigiendo y dando la indicación a cada uno de nosotros. Nosotros no somos acá autoridad y decimos, el Señor a mí me ha dicho, y yo empiezo a mandar y empiezo a dirigir sin consultar a los pastores, ¿verdad? La autoridad funciona dentro de un cuerpo y con autoridad delegada, así como Dios le ha delegado autoridad, hablando ya de la iglesia, ¿no? Le ha delegado autoridad a los pastores a su vez delegan autoridad a algunos de sus miembros, ¿sí? Para tomar decisiones. No nosotros hacemos lo que queremos. En la mano no hay ninguna mano que tenga cabeza, ¿verdad? No. En un pie no hay ningún pie que tenga una cabeza. No, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que mantener la unidad y la unidad nos va a ser fuerte. En el ejemplo que leíamos al inicio, fue un país que se organizó donde cada uno ocupaba su lugar y donde dice que ninguno quedaba sin hacer nada. Todos son soldados en este país. Todos son soldados. Todos ocupan un lugar. Y eso es lo que los ha llevado a ser una gran potencia en este momento. Una potencia temible frente al mundo. Y la capacidad de transformar, de hacer las cosas. Ellos viven en un desierto. Y hoy dice que el problema principal que tenían eran todo lo que era la agricultura, porque no es un clima favorable. Pero ellos se ingeniaron un sistema en la que ellos pueden producir lluvias y pueden cultivar. Es una cosa realmente que sorprende la capacidad que han tenido para reinventarse. Ellos son los creadores de grandes empresas,
¿no? Han salido mentes brillantes de este pueblo. Un Alberto Einstein es un judío. ¿Por qué? Porque es un pueblo que se ha sabido sujetar a la autoridad y ha sabido cada uno ocupar su lugar. Amén. Que en este tiempo nosotros podamos entender eso, ¿sí? Que la unidad es el ambiente donde se manifiesta el poder de Dios, ¿sí? En la unidad se manifiesta el poder y la autoridad de Dios, ¿sí? Una iglesia dividida, ¿será que va a progresar? No. Una casa dividida, tampoco. Entonces, hoy tenemos el gran desafío como padres de ordenar nuestras casas, ¿sí? De hacer entender a los hijos que somos los padres que dirigimos y ellos son quienes hoy tienen que obedecer. Hoy ellos son los que se tienen que sujetar y ese es el orden que Dios ha dado. Y en la iglesia es lo mismo, ¿sí? En la iglesia también, porque si nosotros nos dividimos, nuestro ejército espiritual va a ser débil. Amén. No se trata de cuán grande sea nuestro enemigo, sino de cuán equipados estemos para enfrentarlo. Un corazón equipado vence la ansiedad. Una mente equipada vence la confusión. Un espíritu equipado vence la oscuridad. Un hogar equipado vence las tormentas. Un creyente equipado vence al enemigo. Amén. Nuestro desafío en estos días sea tomar autoridad en el nombre del Señor, que sabemos que Dios nos ha dado autoridad y la podamos ejercer con amor y con humildad. Amén. A veces nosotros ejercemos la autoridad, ¿no? Y en eso reflexionaba mucho y me hablaba mucho el Señor en esta palabra, ¿no? Que a veces yo quiero ejercer mi autoridad a los gritos. Y no, la palabra acá me dice que no tiene que ser así, que tengo que ser mansa y humilde, ¿no? Yo digo, ay Señor, ¿cómo voy a hacer para ser tan mansa y humilde? Y a pesar de los años de creyente, todavía tengo que trabajar en mi carácter, ¿no? Y ser mansa y humilde. Que el Señor nos ayude en estos días y que sea un estilo de vida para nosotros, un estilo de vida, tener siempre presente que nosotros tenemos autoridad. Dios nos ha dado a nosotros, de todas las personas del mundo, la autoridad le ha sido dada a la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad. Recordemos que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Todas las naciones del mundo, si la tenemos que nombrar, son como 200. Y todas están bajo el dominio de Satanás. Más Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Amén. Somos nosotros quienes debemos ejercerla.